Buenos días con todos. Un gusto poder saludarlos el día de hoy. Vamos por favor todos a Oseas 11:12 y vamos a leerlo hasta el 12:6, ¿sí? 11:12 hasta el 12:6. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oseas 11:12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe en este tiempo, mis hermanos. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe. Porque lo necesitamos. Necesitamos de su Espíritu Santo, de su dirección, de su misericordia. Y quiero que seamos conscientes, mis hermanos. Nuestra tendencia es a divagar, nuestra tendencia es a no querer escuchar la palabra de Dios. Necesitamos a Dios. Y a veces no somos conscientes de la gran necesidad que tenemos de entender su palabra y de recibirla en nuestros corazones. Yo sé, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestros afanes, nuestros problemas, nuestros asuntos, pero la palabra de Dios va a ser expuesta en este momento. No por mí, yo soy un ser humano y una oveja necesitada de la misma gracia de Dios. De Él, es su palabra la que va a ser expuesta. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia para pedirte, Señor, humildemente que obres en tu pueblo, Señor, que obres en nosotros, que tengas misericordia, Señor. Tú nos conoces, tú nos hiciste, Señor, pero tu palabra dice que aún tú estás atento a cada una de nuestras obras, y sabes que no son perfectas, y sabes que están muchas veces lejos de ti, mi Señor. Te pedimos en este tiempo que obres en tu pueblo poderosamente. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Obra, Señor, en tu pueblo. Obra poderosamente, Señor. Te lo rogamos. No es una información meramente intelectual, tu palabra. Es poder y poder de salvación, Señor. Es lo que más necesitamos. Y te pido, Señor, que ese también sea lo que más queramos y anhelemos en este momento. Obra, mi Señor, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Empezamos con Oseas 11:12. Dice así la palabra del Señor en Oseas 11:12. Efraín me ha rodeado de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El Señor ha cerrado ya el paréntesis, el gran paréntesis en el que nos muestra su amor, su corazón, el sentir que el Señor tiene para que su pueblo venga a Él y que Dios recuerda a su pueblo que lo ama de manera entrañable, dicho sea de paso. Pero el día de hoy, en los versículos que siguen, el Señor empieza a recordar nuevamente cuán mal está su pueblo. Cuán mal está lamentablemente su pueblo en este momento. Entonces, en el versículo 12 dice, me rodeó Efraín de mentira. Esto es una acusación contra Efraín, es Israel del norte, correcto, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Bueno, a primera impresión daría la sensación, si ustedes leen solamente el versículo número 12, que Efraín está bien y que Efraín está mal y que Judá está todavía bien, ¿no? Pero dentro de unos momentos vamos a ver que ni Efraín ni Judá, es decir, ni Israel del norte ni Israel del sur, están para nada bien delante de Dios.
Vamos a ver que sus obras eran malas y vamos a ver la causa principal por qué sus obras eran malas, ¿sí? Y vamos a pasar, por favor, al versículo número 12. Y dice así la palabra del Señor. Efraín se apacienta del viento y sigue al solano. Empieza diciendo esto, que Efraín se apacienta del viento, se alimenta del viento. ¿Alguien puede alimentarse del viento, mis hermanos? Nadie, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos entendiendo qué es lo que el Señor está diciendo al pueblo de Efraín, al pueblo de Israel, que se está alimentando de la nada, pero va más allá y dice, y sigue al solano. ¿Alguien sabe qué es el solano, mis hermanos? Es un viento, ¿no? Es un viento particular. Para entenderlo un poquito mejor, por lo menos en los tiempos del Antiguo Testamento, en la época de ellos, habían básicamente dos tipos de vientos, ¿sí? Uno de los vientos era el viento del oeste, ¿sí? Gracias. Y era un viento que venía desde el mar, ¿ya? Y este viento era fresco, era húmedo, era suave, y por tener esas características, ¿qué producía en la tierra? Fertilidad, ¿no? Fertilidad. Y el pueblo de Israel, al ser un pueblo agrícola, eso representaba una bendición, ¿correcto? Ese era el viento que todos esperaban, el viento del oeste, el viento del mar, el viento fresco, húmedo, que hacía que sus tierras crecieran y se cultivaran, ¿correcto? Sin embargo, había otro tipo de viento también, el viento del este, el solano, precisamente. Este viento, por el contrario, era caliente, seco y fuerte. ¿Qué producía entonces en las plantas? Esterilidad, sequía, destrucción, ¿no? Hay una gran diferencia entre esos dos tipos de vientos. Y la palabra del Señor el día de hoy nos dice, Efraín, tú estás siguiendo al solano, al viento que hace daño, al viento que hace daño. Y ustedes, yo quiero que noten, mis hermanos, cómo la palabra del Señor está mostrándonos la actitud que tiene el pueblo de Israel. Se apacienta del viento, dice en primer lugar, pero en segundo lugar dice que sigue al solano, va en pos de lo que le hace daño. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que estamos exactamente así? Siguiendo en pos, yendo de lo que nos hace daño. Sabemos que es malo, sabemos que nos hace daño es más, pero aún así seguimos detrás de eso. Y es lo que está diciendo la palabra del Señor sobre el pueblo de Israel. Está siguiendo al solano. Bueno, continuamos. Dice, todo el día multiplican mentira y destrucción. Y ahí está. Se nota que están yendo en camino a la destrucción. Se nota que están yendo al lugar aquello que los hace mal. Y se nota en sus obras. Multiplican mentira, dice la palabra del Señor, y destrucción, y además hacen alianza con Asiria y llevan aceite a Egipto. ¿Cuál es el problema con esto? El problema era en que ellos tenían que confiar en Dios, y en lugar de confiar en Dios, estaban empezando a hacer alianzas con Asiria y con Egipto, ¿no? Alianza con Asiria y llevar aceite a Egipto. Entonces, como para visualizarlo un poco mejor, imagina a alguien que se obsesiona con acumular riquezas materiales. Una persona no solamente obsesionada con el dinero, sino con el prestigio, ¿no? Alcanzar un prestigio social. Esta persona invierte todo su tiempo, toda su energía para tener y obtener ese dinero y ese prestigio. Y finalmente, imagínense que esa persona lo consigue, ¿ok? Lo consigue. Pero se van a dar cuenta que al final de todo eso no lo llena por dentro. No me acuerdo que un hombre muy millonario, era muy millonario, tenía mucho dinero, y le preguntaron, ¿no?, qué se sentía tener tanto prestigio y tanto dinero. Y él mencionó, bueno, es como estar en la cima de un nevado. Se siente frío y soledad y frío. Y uno esperaría tener la mejor plenitud en ese punto, pero es un lugar muy, muy frío y muy solitario, decía este hombre, ¿no? Bueno, y al final a lo que voy es que el problema no es el dinero en sí mismo, el problema es la falta de Dios en la vida de una persona, ¿sí?
simplemente lograr lo que queremos lograr sin Dios, mis hermanos, amigos y amigas, es tener la misma actitud que Efraín, es apacientar el viento y seguir al solano. Israel buscaba seguridad, como cada uno de nosotros buscamos seguridad. El gran problema era y es, ¿dónde nosotros encontramos nuestra seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? Porque cuando la seguridad de cada uno de nosotros se pone en juego, ahí se nota realmente dónde estaba nuestro corazón. Ahora, lamentablemente para Israel, ellos encontraron su seguridad en los asirios y en los egipcios. Pero nosotros no somos muy distintos. ¿Dónde está nuestra confianza? Cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde? Hoy en día podemos confiar en el dinero, en nuestras amistades, en nuestra reputación, en lo que sea menos en Dios. Pero olvidamos que solamente Dios nos puede dar la seguridad que necesitamos. Solamente Dios. Ahora, vamos a pasar por favor al versículo número 2. Y dice así la palabra del Señor. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras, dice la palabra del Señor. Y aquí, mis hermanos, nos está mostrando dos cosas. Uno, el Señor dice, el Señor tiene pleito con Judá, por un lado, pero por otro lado también va a castigar a Jacob. ¿Y por qué dice Jacob? Porque estábamos hablando de Israel, ¿no? ¿Qué tiene que ver Jacob en esta historia? En un momento vamos a ver que tiene todo que ver en esta historia. Para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Hace un pequeño cambio de ritmo aquí la palabra del Señor, porque, ya estamos acostumbrados a que el Señor empiece a mostrarnos cada aspecto de los pecados de Israel, ¿correcto? A lo largo de todo el libro de Oseas. Sin embargo, en este momento se detiene y nos empieza a hablar sobre Jacob. Pero ¿para qué particularmente al pueblo de Israel le menciona a Jacob? Porque el Señor les quiere mostrar algo sumamente importante. Quiere mostrarles que la condición en la que se encuentran en este momento no es solamente algo pasajero. Es algo que venía desde hace mucho tiempo y es una tendencia que ellos tenían desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuán hace tiempo? Desde Jacob. Ahora, y es necesario recordar a Jacob. Y desde el versículo 3 al versículo 4, 5, la palabra del Señor empieza a mencionar a Jacob. Entonces, a partir del versículo número 3, habla sobre Jacob, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Ahora, antes de empezar con el versículo número 3, ¿todos recordamos quién fue Jacob, mis hermanos? ¿Sí? Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿sí? Abraham, el padre de la fe, el que recibió la promesa, ¿no? Tuvo su hijo Isaac, ¿sí? Y de Isaac viene Jacob, ¿ok? Ahora, Jacob es todo un ejemplo de moralidad y amor a Dios, ¿correcto? ¿Correcto? Una pregunta tramposa que les hago como siempre, mis hermanos. Porque cuando nosotros leemos la historia de Jacob, no es precisamente un ejemplo a seguir, ¿no? No sé, cada uno de nosotros tiene personas que nos sirven de ejemplo, ¿no? Un referente, personas a las que admiramos. Jacob no era ese tipo de persona. ¿Cuál es el problema con esto? Que de Jacob nacieron las 12 tribus, 12 hijos, y de esos 12 hijos venían las 12 tribus de Israel. Entonces noten que la conexión es directa, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, que iban terminan siendo todo Israel. El problema es con Jacob. ¿Qué nos dicen las escrituras sobre Jacob? ¿No? En primer lugar, nos nombra en el versículo número 3, dice lo siguiente: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Recuerden, ahora en este momento está haciendo énfasis y está recordándonos quién era Jacob. ¿Quién era Jacob? Es como si el Señor nos estaría diciendo, bueno, de tal palo, tal astilla. Ahora vamos a recordar de dónde vienen y cuál siempre ha sido vuestra tendencia, ¿sí? Entonces, ahora nos está hablando de Jacob. ¿Qué es lo primero que nos está diciendo en el versículo número 3? En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel.
bueno, nos indica dos cosas en primer lugar, ¿no? En primer lugar nos dice, en el seno materno tomó por calcañar a su hermano. ¿Recuerdan cómo fue el nacimiento de Jacob cuando él nació? ¿Nació solito? Correcto, nació con su hermano. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba su hermano? Esaú, correcto. Nacieron juntos, estaba saliendo Esaú, ¿no? El primogénito, porque había una diferencia grande, ¿no? Entre el primogénito y el resto. Y aunque nacieron al mismo tiempo, el que salía primero era el primogénito, ¿sí? Y recuerden, en esa época el primogénito tenía muchos privilegios. Ok, estaba saliendo su hermano Esaú, todo genial. ¿Alguien recuerda qué pasó? ¿Qué hizo Jacob? Le agarró del talón a su hermanito, ¿no? Recién nacido. Y los que somos padres bueno, todos los que tenemos el privilegio de ser padres, uno no se espera que una criatura tan inocente haga esas cosas, ¿no? Pero Jacob es lo que hizo. Y dicho sea de paso, precisamente por eso se llama Jacob, ¿no? Jacob significa precisamente el que agarra el talón. De hecho, por eso se llama Jacob. Y si tú vas al idioma original, no solamente significa el que agarra el talón, significa suplantar, engañar, ¿sí? Porque la intención es esa de la palabra, ¿correcto? Bueno, por eso se llamaba Jacob. Pero ¿por qué les explico todo esto? Porque las escrituras el día de hoy quieren llamar nuestra atención a Jacob y en cosas particulares de Jacob. Y en primer lugar, nuevamente en el versículo 3 dice, en su seno materno tomó por calcañar a su hermano. Ahora, esto es un acto aparentemente inocente, sí, pero las escrituras nos muestran algo más profundo. Las escrituras nos muestran cuál iba a ser la personalidad, de hecho, de Jacob, ¿sí? Esta actitud de querer, de agarrar del piecito o del calcañar, no del piecito, no del talón para ser exacto a su hermanito, mostraba lo que Jacob iba a hacer. Iba a anticipar el carácter de Jacob. Iba a mostrar a alguien que persigue lo que quiere, incluso usando engaños, y lo vamos a ver más adelante. Muestra a alguien que usa su astucia y su ambición temprana, ¿sí? Desde su nacimiento Jacob estaba luchando por la primogenitura. Iba a mostrar también una vida por el engaño y la manipulación. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Bueno, perdón, porque todo esto, todo este pequeño detalle de haber hecho eso con su hermanito iba a mostrar lo que Jacob iba a hacer en el futuro, ¿no? Astucia y ambición temprana es lo que mostraba de Jacob. Bueno, y a lo largo de su vida, Jacob cometió muchos pecados. Nuevamente, su vida no fue una vida precisamente ejemplar. Su vida no fue una vida como para tomarla como ejemplo. Les doy una pequeña lista. Engañó a su hermano Esaú para obtener la primogenitura. ¿Recuerdan? Finalmente, aunque Jacob nació después, tuvo la primogenitura, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo la obtuvo? ¿Sí? Claro, el plato de frijoles, ¿no es cierto? De lentejas. Era de lentejas. Lentejas, ok. Me equivoqué, el menú era de otro día, ok. El punto es que la vida de Jacob no era de lo más, algo para admirar. Engañó a su hermano Esaú para obtener su primogenitura, mintió a su padre Isaac para recibir la bendición, huyó por miedo. En su vida familiar mostró, aun cuando él tenía hijos, mostró favoritismo a uno de sus hijos, que era José, y eso frustró a sus demás hermanos. Bueno, su vida no era un ejemplo precisamente, no era un ejemplo. En el contexto de Oseas, esto no es un ejemplo a seguir, sino es una muestra de la naturaleza, de nuestra naturaleza egoísta e independiente. Ahora, no solamente es el problema con Jacob, eso muestra la naturaleza que cada uno de nosotros tenemos, egoístas e independientes. En el fondo de nuestro corazón, cada uno quiere ser independiente, y en el fondo de nuestro corazón, mis hermanos, somos egoístas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos muestra en Jacob, pero es genial decir, ¡ay, qué vergüenza, Jacob! Pero eso es lo que el Señor muestra de cada uno de nuestros corazones, ¿sí? En primer lugar, eso es lo que dice el versículo número 3, ¿verdad? En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Seguimos, estamos en el versículo 3. Y con su poder venció al ángel, dice el Señor. Dos cosas interesantes acá.
las escrituras están mostrando que Jacob precisamente no era un hombre íntegro, ¿sí? Y está mostrando, en primer lugar, está diciendo lo que hizo con su hermanito, ¿no? Agarrar el calcañar, como una cosa negativa, por supuesto. Sin embargo, otra cosa negativa que hizo también es vencer a un ángel. Y acá las escrituras dicen, con su poder venció al ángel. Y vamos a ver qué significa eso, ¿no? ¿En qué momento Jacob venció a un ángel? Vamos por favor todos juntos a Génesis 32, 22. Que va a ser uno de los versículos claves para poder entender la prédica del día de hoy. Así que les animo por favor a que todos vayamos y aún subrayemos Génesis 32, 22 al 28. Vamos a leer todos juntos, ¿sí? Génesis 32, 22. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya lo hayan encontrado. Vamos a leer todos juntos. Mucha atención porque en particular de este texto se van a desprender muchas ideas importantes para la prédica del día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice, y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, ¿sí? Estamos en Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Versículo 23, los tomó pues e hizo pasar por el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Versículo 24, así quedó Jacob solo. Ahí estamos. Y ahí es donde quisiera que nos quedemos un ratito. Jacob se quedó solo, ¿sí? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26, y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Miren esta pelea, mis hermanos, noten. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Y ahí se revela con quién estaba peleando. Porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido, dicen las escrituras, ¿no? Esta famosa lucha de Jacob, que estoy seguro ustedes lo han leído en otro momento también, ocurrió la noche antes de que se encontrara con su hermano Esaú. Jacob estaba muriéndose de miedo. ¿Por qué? Porque años antes había engañado a su hermano Esaú. Le había robado la bendición de su padre. Y por supuesto tenía temor de cómo iba a reencontrarse ahora con su hermano Esaú. Antes de ese encuentro ocurrió esta batalla. Noten lo siguiente, según lo que acabamos de leer el día de hoy, ¿quién ganó la pelea? Hemos leído la misma Biblia, no se preocupen, hermano, es una pregunta capciosa. Según lo que hemos leído, Jacob venció, ¿sí? Hay pequeños detalles, mis hermanos. Miren el versículo número 25, dice, cuando el varón vio que no podía con él, le dislocó el muslo, ¿no? El gran detalle con esto es que era Dios. Como hemos visto versículos más adelante, el versículo número 28. Y la primera pregunta que debería venir a nuestra mente es, ¿cómo es que un ser humano vence a Dios, ¿no? ¿O a qué por lo menos se refiere el hecho que haya vencido a Dios? Y es más, el versículo número 25, aprovechando que todos estamos con nuestras Biblias, dicen, cuando el varón vio que no podía con él. Ahora la pregunta es, ok, yo entiendo que un hombre con un hombre se peleen y uno lo domine, pero un hombre con Dios, y que se diga que Dios no podía con él, es algo raro, ¿no? Y en unos momentos vamos a ver qué es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. ¿Por qué? Vamos a regresar a Oseas 12, y en Oseas 12:3 es lo que nos está diciendo, es a lo que está refiriéndose las escrituras en este momento. Y con su poder venció al ángel. Y con su poder venció al ángel, dice las escrituras. Lo estamos leyendo porque en Oseas 12:3 está haciendo alusión precisamente a este punto, a este momento, ¿sí? Ahora, lo que nosotros necesitamos ver entre este encuentro entre Jacob y Dios, es que este encuentro, aunque fue físico, simboliza algo mucho más profundo, mis hermanos. Simboliza la lucha interna de Jacob, que siempre había tratado de abrirse camino por sus medios propios, manipulando, engañando y controlando.
Sin embargo, a pesar de toda esa astucia, vamos a ver que en realidad él no podía ganar. Ahora, quisiera retornar a la pregunta anterior, porque las Escrituras dicen, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo. La pregunta entonces, clara y directa es, ¿era realmente que Dios no podía? ¿Realmente no podía con él? ¿Con un simple mortal? Y la respuesta es, obviamente que podía. Ahora, el texto no está diciendo que Dios careciera de poder para vencer a Jacob, como si fueran fuerzas, como si estuviesen entre fuerzas iguales, ¿no? Tenemos que recordar, Dios es todopoderoso. Y tenemos que recordar que cómo dislocó la cadera de Jacob. Con un toque. Y eso nos muestra, y eso ya nos da una evidencia que por supuesto que podía. Por supuesto que podía. La frase no podía con él es un modo humano de describir que Dios lo permitió. Que Dios permitió a Jacob dar su lucha. ¿Sí? Dios se dejó resistir por Jacob. Fue un acto intencional para enseñarle a Jacob su propio corazón y hacerlo consciente de su autosuficiencia. Jacob vio un peligro y quiso defenderse solito, como la mayoría de nosotros. Vemos un peligro, vemos una situación y queremos resolverlo con nuestras propias manos, como lo haríamos cualquiera de nosotros. Bueno, Jacob no es la excepción. Él quiso defenderse y Dios le dejó. Es muy interesante. Dios dejó que se defienda, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Pero qué es lo que nos está queriendo decir el Señor cuando el varón vio que no podía con él? Es como un padre que se deja vencer jugando con su hijo. ¿Alguna vez lo han hecho mis hermanos, los que somos papás? ¿Sí? ¿Sí? Hermano Nico, ¿cuántas veces ya te ha vencido? Miles. Okay. Miles. Es como cuando un padre se deja vencer con su hijo, ¿no? Pero no es que el hijo sea más fuerte que el padre, ¿no? Es como un padre que se deja vencer jugando con su hijo para fortalecerlo, pero también para dejarle ver sus limitaciones y luego mostrarle que no gana por su fuerza, sino por su gracia. Y es lo que le va a mostrar el Señor en un momento. Y vamos a esperar un ratito para llegar a ese punto. El objetivo, mis hermanos, en esa lucha que tuvieron, no era la victoria física, sino la transformación espiritual. Y a veces nosotros nos quedamos con el tema físico, ¿no? Pero el Señor va mucho más allá. Él buscaba la transformación espiritual. Entonces, el objetivo de Dios era llevar a Jacob a un punto de quiebre, donde él reconozca que no podía seguir luchando solo con su astucia y solo con sus recursos. El Señor en ese punto quiso llevar a Jacob a un punto en el que él tenga que abandonarse a sí mismo. A ese punto, ahí necesitaba estar Jacob. Atención, porque la victoria no era que Jacob venciera, sino que se rindiera. Ahí está lo interesante. Y aquí está la paradoja que nos muestra el Señor. Dios muchas veces cede para transformar. Y permítanme explicarles a qué me refiero. Dios a menudo actúa de la siguiente manera. Permite que luches con Él, entre comillas, para mostrarte tus limitaciones. Muchas veces el Señor va a permitir que des tu lucha, pero lo hace con una intención para mostrarte tus limitaciones. Te da espacio para que luches con tus propias fuerzas, pero al final te quebranta para que comprendas que lo necesitas. Jacob finalmente fue vencido no por perder físicamente, sino por rendirse espiritualmente. El momento decisivo, nuevamente, estamos todavía en ese momento en el que Jacob luchó contra el ángel, ¿no? El momento decisivo fue cuando Dios tocó la cadera de Jacob, se dislocó su cadera y con este toque Dios quebrantó su fuerza física, ¿no? ¿Cuán complicado creen que es dar una pelea con la cadera dislocada? ¿Sí? Complicado, ¿no? Un poco difícil. Pero el Señor lo hizo, mostrándole que no era por su poder ni por su ingenio que iba a obtener la bendición, sino por rendirse completamente.
Porque a veces olvidamos. ¿Cómo es que Jacob finalmente terminó recibiendo la bendición? Herido y debilitado. Jacob se aferró a Dios no para vencerlo, sino suplicando bendición. Recuerden, miren cómo ganó Jacob. Ahí es donde yo los quiero llevar. Vamos a retornar, por favor, a Génesis 32. Y en el número 26, 32, 26, y dijo, déjame porque raye el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es decir, ¿nosotros vemos una lucha física en este momento? No, nosotros vemos a Jacob pidiendo, suplicando la bendición. Y a veces olvidamos ese punto. No es que Jacob luchó con Dios, le ganó y luego obtuvo la bendición. No, luchó con Dios, a Dios le bastó con un simple toque para limitarlo físicamente. Pero Jacob finalmente tuvo que pedir la bendición, pero suplicando, no físicamente, sino tuvo que suplicarle, ¿no? Entonces, esta es la clave. La bendición no vino porque Jacob luchó con Dios, sino porque finalmente reconoció su necesidad y su dependencia de Él. Y nos ayuda a recordar y a reforzar esa idea leyendo el versículo número 4 de Oseas. Vamos a continuar con Oseas. Dice, venció al ángel y prevaleció. Venció a ángel y prevaleció. Versículo 4, perdón. Y aquí nosotros en el versículo número 4 vemos la clave de cómo es que Jacob finalmente venció, entre comillas, al ángel. Dice acá, lloró y le rogó. Lloró y le rogó, dicen las escrituras. La mención de estos eventos tiene un propósito, mis hermanos, mostrar que Jacob era astuto y rebelde, pero Dios le transformó mediante quebrantamiento y gracia. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. A pesar de todas las fallas de Jacob, a pesar de todos los errores de Jacob, a pesar de todas las inconsistencias de Jacob, la gracia de Dios fue mayor. Dios escogió a Jacob y no por su perfección, mis hermanos, sino por su propósito soberano y fiel. Transformó el corazón después de Jacob, le dio su promesa y de él, de hecho, nació una nación escogida. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando en las Escrituras el día de hoy? La nación, es decir, el pueblo de Israel, estaba siguiendo el patrón de Jacob, es decir, actuando con astucia y actuando con engaño, confiando en sí misma y no en Dios. Entonces, el libro de Oseas nos recuerda lo siguiente, les está diciendo, ustedes son como Jacob antes de ser quebrantados. Se creen astutos y fuertes, pero necesitan humillarse ante Dios. Eso es lo que las Escrituras nos está diciendo el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos creemos fuertes? De repente, por falsa humildad, vamos a decir, no, yo no soy tan fuerte, no, ¿cómo? No. Pero nuevamente, ¿qué es lo que dicen nuestras acciones? Todos nosotros no tenemos la tendencia de ser autosuficientes, arreglárnoslas por nuestra propia cuenta. Pero eso es estar como Jacob. Personas que se creen astutas y fuertes, pero lo que necesitan es humillarse ante Dios. ¿Saben cómo ganó Jacob esa batalla? Humillándose. Eso es lo interesante. Jacob no ganó a punta de fuerza física o astucia o de negociar con Dios, humillándose. No te voy a soltar si no me bendices. Y es más, el versículo número 4 incluso nos indica, lloró y le rogó, dicen las Escrituras. Y ese es un punto en el que muchos de nosotros necesitamos llegar, humillarnos ante Dios. Y ese es un punto al que muchos de nosotros no hemos llegado, humillarnos ante Dios. Muchos, yo me atrevo a decir, la gran mayoría todavía estamos luchando con nuestras propias fuerzas, con nuestro ingenio, con nuestros recursos, con nuestros contactos, sin Dios, pero sin Dios. Mi pregunta es, ¿eres tú así como Jacob antes de ser transformado?
Y yo les quiero traer algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Eres de pronto un profesional que manipula para ascender? ¿Eres una persona que en su trabajo quiere un ascenso y en lugar de confiar en tu esfuerzo y en Dios, empiezas a hablar mal de tus compañeros, a adular a tu jefe y sabotear a otros? ¿Eres así de repente? Y yo te cuento, estás siendo como el Jacob de antes. Es como cuando Jacob engañó a su padre Isaac para obtener la bendición. ¿Eres ese tipo de personas que a través de engaños, pequeñas mentiritas, logran sus cometidos? No lo sé, pero si estás siendo como Jacob, como el Jacob de antes, como el Jacob sin ser transformado. ¿Eres alguien que busca controlar a todos para que todo salga bien? ¿Eres alguien que trata de controlar a todos los aspectos de tu familia, de las personas que conoces, tratando de tomar todas las decisiones sin dejar espacio a otros y sin dejar espacio a Dios? ¿Y crees que solamente si tú haces las cosas van a salir bien como quieres? Y yo te digo algo, estás siendo como Jacob. Jacob era así cuando manipuló a Labán para quedarse con el mejor ganado. Astuto para mal. ¿Buscas aprovecharte de las personas que están en necesidad? ¿Eres de las personas que ven a una persona y aprovecha las oportunidades, aunque otras personas se perjudican? ¿De repente eres así? Si eres así, te cuento, estás siendo como Jacob también. ¿Recuerden cuando Jacob aprovechó el hambre de Esaú para comprarle su primogenitura? Ese es el corazón de ese es el corazón de una persona interesada, de un corazón que está todavía lejos de Dios y que no conoce a Dios. Yo quiero que veamos, mis hermanos, cosas que la palabra de Dios nos muestra de Jacob, sí, pero muy en el fondo nos muestra de cada uno de nosotros. Esa tendencia de ser autosuficientes, esa tendencia de arreglar nuestros problemas con nuestras propias manos, esa tendencia de pensar que no necesito a nadie, yo sé solucionar mis problemas. Y si el Señor el día de hoy te está hablando y te está mostrando que tú eres esa persona, el Señor tiene algo que decirte hoy y en este momento. Y eso está en el versículo número 5. Vamos, por favor, en el versículo número 5. 5 y 6. Dicen así las Escrituras. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Versículo número 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, dicen las Escrituras. Miren cómo dice el versículo número 5. Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Por qué? Nos recuerda el poder soberano de Dios, que puede quebrantar, pero también restaurar. Pero también al mismo tiempo nos dice, vuélvete a tu Dios. Eso significa que el pueblo debe dejar de luchar con Dios, debe dejar de confiar en su astucia y necesita humillarse ante Dios para recibir misericordia. ¿Cuántos de nosotros, por la gracia de Dios, hemos llegado a ese punto de humillarnos ante Dios? Les pongo un ejemplo. En momentos de crisis familiar, hay personas, cuando hay una crisis familiar, en lugar de buscar a Dios en oración y pedirle a Dios que intervenga, se aferran a su propia forma de resolver los problemas familiares, controlando, manipulando, culpando a otros, intentando imponer su autoridad, diciendo yo puedo manejar esto. Y olvidamos que lo primero que necesitamos es humillarnos ante el Señor. Pero nuestra reacción normalmente no es así, ¿no? Nuestra primera reacción es, a ver, ¿cómo lo soluciono? A ver qué solución le doy. Necesitamos humillarnos ante Dios. Otro ejemplo, ¿cómo tomamos decisiones importantes en nuestra vida? ¿Cómo tomamos decisiones importantes en nuestra vida? Piensen en las decisiones importantes que han tenido que tomar ustedes. Pensemos en cada decisión importante que hemos tenido que tomar. Y la verdad es que tendemos a seguir adelante con lo que nos parece mejor, usando solo nuestra lógica y nuestra experiencia. Piensa en todo lo que has elegido, tu carrera, tu pareja, mudarte, todo eso sin buscar realmente la dirección de Dios. Y ahora dime cómo ha terminado y cómo está terminando.
Yo les digo todo esto, mis hermanos, simplemente para mostrarles, necesitamos humillarnos ante Dios. Es lo primero que necesitamos, humillarnos ante Dios. Y aun cuando nos acercamos ante Dios, nuestra oración, lo primero que decimos en nuestra oración es, Señor, sácame de este problema. Señor, ayúdame en este problema. Necesitamos humillarnos en primer lugar. Necesitamos humillarnos, mis hermanos. Es nuestro Padre. Le podemos pedir, por supuesto que sí. Pero necesitamos ir con un corazón humillado. Y muchos no vamos con un corazón humillado. Muchos vamos como un hijo que es engreído. Y en lugar de pedir a Dios, le pide a Dios a través de una pataleta, ¿no? Quiero esto, Necesitamos humillarnos. ¿Es nuestro Padre? Sí. Y a veces olvidamos que es Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor. Y a veces lo olvidamos, mis hermanos. Necesitamos humillarnos, necesitamos orar sinceramente. Y les voy a decir algo que no van a querer escuchar: esperar en Dios. Esperar en Dios. Nos cuesta esperar. Y cuando nos cuesta esperar es cuando empezamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sin Dios. A veces la respuesta de Dios es espera. Y cuando el Señor dice que esperemos, esperemos, mis hermanos. Esperemos realmente con paciencia, con esperanza, recordando que Él tiene el control sobre todo. Pero no nos gusta esperar. Y el hecho que no nos guste esperar también muestra la poca confianza que tenemos en Él. Hermanos, ¿cómo estamos luchando contra el pecado y contra las tentaciones? A veces tratamos de superar pecados o hábitos o malos hábitos solo con la fuerza de voluntad, pensando que si nos esforzamos más, por fin venceremos ese pecado. Que si nos esforzamos más, por fin vamos a vencer ese mal hábito. Nos enorgullecemos en ser fuertes y disciplinados como Jacob, porque queremos ganar con nuestro propio esfuerzo. ¿Cuál es el problema con eso, mis hermanos? El problema es que el pecado no se vence con la fuerza humana. El pecado solamente se vence en Cristo. Y algunos dirán, no, yo tenía un vicio y he salido de ese vicio, yo no he necesitado a Dios. Pero evalúa un poquito tu vida. Lo que normalmente hacemos es cambiar un pecado por otro. Entonces, has dejado tu vicio, pero ahora te entregas a otro pecado. Así somos sin Dios, mis hermanos. Lo necesitamos. Si queremos una victoria real sobre el pecado, necesitamos al Señor. Necesitamos humillarnos en primer lugar ante Él. Necesitamos reconocer nuestra debilidad, rendirnos a la gracia de Dios, confesar el pecado y recibir su poder, su perdón y su poder transformador. Necesitamos reconocer nuestra debilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos ya reconocido nuestra debilidad delante de Dios? ¿Recuerdan lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Porque Pablo, al igual que Jacob, descubrió que la verdadera fortaleza no está en la autosuficiencia. La verdadera fortaleza, mis hermanos, está en reconocer nuestra debilidad y en humillarnos ante Dios. Lo voy a repetir. La verdadera fortaleza consiste en humillarnos ante Dios. La verdadera fortaleza consiste en reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Pero muchas veces queremos ser fuertes y resolverlo todo como Jacob y a la manera de Jacob. Pero ¿saben qué es lo precioso de todo esto? Dios permite que nos equivoquemos aún en eso. Como un buen padre. Dios permite que nos quebrantemos. Aún puede ser a través de una crisis familiar. Aún puede ser a través de la lucha con algún pecado. Él permite que fallemos. ¿Para enseñarnos a qué? A depender de Él. Alguna vez alguno de ustedes estábamos hablando, ¿no? ¿Y por qué Dios no nos corrige desde el inicio? ¿Por qué Dios no me dice desde el inicio, estás mal, ahora corrígete? Bueno, Él permite que fallemos, Él permite que caigamos, para que lleguemos al punto de decir, Señor, ya, no puedo, te necesito. Pero nuevamente, mis hermanos, es más fácil decirlo que hacerlo.
Porque muchos de nosotros todavía estamos luchando con nuestras propias fuerzas, a nuestra manera. Muchos de nosotros estamos con la actitud, un ratito, yo puedo, un ratito. ¿Han visto a un niño, mis hermanos, que piensan que puede hacer todo y no quieren que sus papás se metan? ¿No? Bueno, muchos de nosotros estamos así, haciendo así la mano a Dios, queriendo hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero el Señor en su misericordia va a permitir que fallemos. ¿Porque se complace en vernos fallar? Por supuesto que no. ¿Porque se complace en vernos pecar? Por supuesto que no, de ninguna manera. Pero el Señor permite que fracasemos para que veamos cuán dependientes somos de Él. Para que lleguemos al punto de decir, Señor, realmente te necesito. Realmente te necesito. Entonces, mis hermanos, el mensaje para el día de hoy de las Escrituras es claro. La autosuficiencia y la astucia humana, mis hermanos, no salvan a nadie. Lo que nos salva, lo que nos da la victoria, es rendirnos ante Dios. Humillarnos como Jacob. Llorar y orar y buscar comunión con el Señor. Pero para muchos de nosotros nuestro orgullo no nos deja. Nuestro orgullo no nos deja. No, exagerado, hay que pedirle así nomás. Humillarnos es lo que necesitamos ante el Señor. En Cristo, Dios nos llama a dejar de pelear con Él y aceptar su gracia. Miren, hermanos, Jacob fue quebrantado y de ese quebrantamiento surgió la verdadera victoria. Ya no era Jacob el autosuficiente, de hecho ya no se llamaba Jacob, ahora se llamaba Israel, el que luchó con Dios, ¿no? El que lucha con Dios y prevalece, de hecho así, eso es lo que significa ahora. Pero para dejar de ser Jacob y empezar a llamarse Israel, tuvo que pasar esto, la humillación ante Dios. ¿A alguien le gusta humillarse, mis hermanos? A nadie le gusta humillarse. Pero necesitamos humillarnos ante Dios. Hasta que no lleguemos a este punto vamos a seguir fracasando y fracasando y fracasando y pasando de frustración en frustración en frustración. Necesitamos llegar a ese punto. Y cuando lleguemos al punto de humillarnos ante el Señor, obtendremos la verdadera victoria. Déjame decirte algo, la victoria no es que nunca tendremos problemas. La victoria significa que Él ya venció, que Cristo ya venció por nosotros todo lo que nos amenazaba. Nuestra victoria en Cristo no significa que no vamos a enfrentar dificultades o sufrimiento. A veces pensamos que no es así. Al contrario, mis hermanos, Jesús mismo nos dijo algo, que en este mundo íbamos a tener aflicciones. No es una lectura que a la que alguien diga amén, ¿no? Pero el Señor lo dice, en este mundo tendréis aflicciones. ¿No han leído alguna vez, mis hermanos, las Escrituras? Dice eso. En este mundo tendréis aflicciones. Es una promesa de la palabra de Dios. Pero cuando vienen las aflicciones nos rasgamos las vestiduras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es una promesa. Es una promesa. ¿Quieren más promesas? En este mundo seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero vale la pena porque es para tu Creador, para tu Señor y Salvador. La victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección garantiza que estas dificultades no tienen la última palabra. Jesucristo ya venció el pecado. Yo no sé por lo que estás pasando en tu vida, pero a veces te olvidas de algo. Jesucristo venció el pecado. Jesucristo venció el pecado. La victoria de Dios no consiste en que nunca pasaremos pruebas. ¿Saben en qué consiste la victoria en Dios, mis hermanos? En que Él ya venció lo peor que nos podía pasar. Estar separados de Dios. En Cristo estamos seguros, aunque el camino sea difícil. Y esa es la tranquilidad con la que deberíamos andar en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Nuestra postura no es la de Jacob en autosuficiencia, sino la de Jacob después del Peniel, de lo que ya ocurrió en ese entonces, apoyado siempre en Dios. Quiero terminar con algunas preguntas. ¿En qué áreas de mi vida estoy luchando como Jacob?
queriendo tener el control. Ese era el problema con Jacob, quería tener siempre el control. Y la pregunta para ustedes es, ¿en qué áreas de mi vida todavía estoy queriendo tener el control de las cosas? Segunda pregunta, ¿he experimentado cómo Dios me da fuerzas en mis momentos de mayor debilidad? O finalmente has dicho, yo soy resiliente, ¿no? La palabra, perdón. Resiliencia. Amor propio. No es tu amor propio, es la misericordia de Dios. Hay personas que me dicen, pastor, estoy pasando por unas dificultades, pero felizmente soy tan fuerte. Mis hermanos, no es nuestra fuerza. Es la fuerza de Él. Es en sus fuerzas. Es su misericordia la que hace que hayamos pasado las pruebas. Pero no sé cuán conscientes estemos siendo de eso. Otra pregunta. ¿Qué impide soltar mi autosuficiencia y aferrarme completamente al Señor? ¿Qué te impide? Y no es una pregunta retórica. Sinceramente, ¿qué te impide? ¿Por qué hay áreas en tu vida en las que todavía quieres hacerlo a tu forma? Ahora, tú sabes qué es lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes mucho de sus principios. Tú sabes que Dios dice, es por este lado. Pero tú lo estás haciendo exactamente por el otro lado. Porque en el fondo piensas, Señor, sí, pero por acá va a salir. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide soltar tu autosuficiencia y aferrarte completamente al Señor? Última pregunta. ¿Estoy dispuesto a decir, Señor, bástate de tu gracia cuando yo no entiendo lo que pasa? Cada vez que suceden cosas que nosotros no entendemos, dificultades por las que estamos pasando, tenemos esa actitud de finalmente confiar en Dios. Pero un confiar en Dios, ¿cómo me explico? Sólido. Es decir, la estoy pasando de lo peor, está ocurriendo cosas difíciles en mi vida, pero confío en el Señor. Él es Dios. Él es mi Padre. Él me ama. Tengo que seguir adelante. No quiero decir que no me duela, me duele, pero tengo que seguir adelante. Esa es una cosa distinta de decirlo. Pero otra cosa distinta es una persona que está pasando por dificultades y dice lo mismo, pero miren la actitud. Será pues de confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios. ¿Notan la gran diferencia, mis hermanos? Lo dejaré pues en las manos de Dios, ¿qué voy a hacer? Hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es que necesitamos humillarnos, necesitamos recordar quién es Él. Humillándonos ante Él encontramos la verdadera victoria. Humillándonos ante Él podemos decir exactamente lo que dijo Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso no es una apología a la debilidad, es una apología al poder de Dios. Necesitamos soltar mucho de nosotros para que por fin podamos confiar en el Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, nos acercamos, Señor, ante tu presencia. Y, Señor, yo te quiero pedir perdón por cada momento de autosuficiencia que muestro en mi vida. Ciertamente, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis caminos y mis intenciones. Señor, y te pido perdón porque muchas veces, Señor, olvidamos que te necesitamos. Ayúdame a recordar, Señor, que victorias y logros sin tu mano de por medio, Señor, son derrotas. Padre Santo, ayúdanos a reconocerte en cada uno de nuestros caminos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro sufrimiento. Mi Señor, ayúdanos a reconocer tu mano poderosa en medio de todo lo que estemos pasando. Señor, perdónanos por nuestra autosuficiencia. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a amarte más, a buscarte con diligencia y a ser transformados por tu amor y por tu poder. Mi Señor, perdónanos porque somos hipócritas muchas veces. Y peor aún, muchas veces pensamos que podemos sin ti. Pero en tu compasión tú permites, y aún, Señor, te agradezco por todas las veces que tú permites que fallemos.
porque finalmente eso nos lleva a humillarnos. Como dice tu palabra, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos y tus caminos. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en quién eres tú, en tu amor, en lo que hiciste por nosotros, para darte gloria y honra con nuestras vidas. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.